Esta pregunta nos dice, determine un vector unitario que sea perpendicular al plano que contiene a los puntos O, A y C del cubo mostrado de 3 metros de lado. Bueno, acá tenemos un cubo entonces en el cual, según lo que nos ve, nos dice que tiene 3 metros de lado y que está pidiendo un vector unitario que sea perpendicular a un plano. ¿Qué plano, profesor? Por acá lo hemos plasmado más o menos. El plano es OAC, o sea, OAC. Se trata de un triángulo, entonces un vector unitario debe ser perpendicular a este triángulo. Profe, ¿cómo haríamos para poder calcular eso? Me dirás, ¿no? Es muy sencillo, chicos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que lo que nosotros podemos hacer acá es, en este plano, determinar dos vectores. El vector OA y el vector OC. ¿Está bien? De tal manera que cualquier vector que sea perpendicular a estos dos vectores que forman el plano, simplemente va a ser o va a equivaler al producto vectorial de ambos vectores. Claro. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que acá yo voy a encontrar un vector, vamos a poner un vector OD, por ejemplo. Entonces yo tengo el vector OD. De tal manera de que el vector OD va a ser perpendicular al plano, o sea, en otras palabras, será perpendicular a los dos vectores que tú estás observando ahí. ¿Sí? Este vector va a ser perpendicular a los dos vectores, porque si es perpendicular al plano, también es perpendicular a cualquier línea que pasa por el plano. Es por eso que se va a cumplir ello. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros vamos a decir OD se va a hallar como, profesor. ¿Cómo sería el vector OD? Como el producto vectorial de OA con OC. O sea, el producto vectorial de ambos te va a dar este vector OD que es perpendicular, obviamente, a ambos. Ya, profe, ¿cómo haríamos ahí? Bueno, recontra sencillo. En primer lugar, OA está definido con coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas, profesor? Al estar en A, en X está hasta este punto. O sea, como el lado vale 3 metros, sería 3i. Ah, ya, 3i. Muy bien, más. También tenemos en Z, o sea, sería 3K. Pero en Y no tenemos, porque en Y se queda ahí nomás, en esta parte. Ah, ya. ¿No? Ya que este vector solamente está en este plano, entonces obviamente en Y no había valor. Sería entonces 0J, ¿no? Porque el vector unitario en Y es J, más, y en Z sí hay, pues, ¿no? Es el lado del cuadrado que sería 3K. Ahí está. Ese es el vector OA. Muy bien. Ahora me faltaría el vector OC. Ya, profe, ¿cómo sería el vector OC? Bueno, el vector OC, en este caso, tiene las siguientes coordenadas. Como este es el vector, en X valdría 3, ¿no? El lado del cubo, 3i. Bueno, este mismo vector también tiene coordenadas en Y, sé que también valdría 3 el lado del cubo, o sea, sería entonces más 3J. Y luego, en K, para este vector no hay, en este caso, un valor, simplemente sería 0, ¿no? Porque no se extiende hacia 0. Entonces sería acá 0 con el vector de Z, que es vector unitario K. Muy bien, entonces como ya te decía, ¿no? OD representaría para nosotros el producto vectorial de ambos. Diremos entonces, profesor, OD representa el producto vectorial de ambos. Para hacer el producto vectorial es muy sencillo. Tú vas a colocar así: I, J, K. ¿Está bien? Primero pones los puntos, los vectores, luego vas a poner 3, 0, 3, 3, 0, 3, y luego vas a poner 3, 3, 0, 3, 3, 0.
Y luego nos está pidiendo calcular la determinante de esta acá. Para calcular hay varias formas de hacerlo. Ya. Una de ellas sería utilizando Kramer, en la cual se repiten dos veces estas columnas que estás viendo acá. Obviamente acá sería I 3, 3. Y el siguiente sería J 0, 3. Muy bien, perfecto. Ahora sí, como te decía, ¿no? La determinante de esto representa el producto vectorial. Primero agarramos la diagonal principal, las diagonales principales. ¿Cuánto me quedaría, profesor, ahí? A ver, vamos a ver. En I, obviamente es 0, no en I. En este caso, en J, profesor, en J, bueno, vemos que sería esta parte, ¿no? De acá. Sería 3 por 3, 9, 9J. 9J. Y luego acá, 3 por 3, 9K. Más 9K. Perfecto. Ahora agarremos restándole las diagonales secundarias, ¿no? Que sería esta de acá. Producto de este y producto de este. Bueno, en K saldría 0, ¿no? Porque 3 por 0 por K, 0. 3 por 3 por I sería 9I. Muy bien, y el último sería 0 por 3 por J, 0 ya es 0, ¿no? Simplemente es así. Tenemos entonces, profesor, que OD va a ser igual a menos 9I más 9J más 9K. Así es. Entonces, ese sería el vector OD, que es perpendicular al plano AOC. Ahora me faltaría llegar al vector unitario, para lo cual necesitaría yo calcular su módulo. El módulo de OD va a ser igual a ¿quién, profesor? Ah, ya. Sería a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. O sea, menos 9 al cuadrado sería 81. Más 9 al cuadrado, 81. Y el otro más 9 al cuadrado también es 81. Perfecto. Y le sacas la raíz. Esto sería simplemente 9 raíz de 3. ¿Está bien? Así sería entonces. 9 raíz de 3. Ya tengo esto y ya tengo la otra expresión. Lo que me está pidiendo es el vector unitario en esta dirección. Queremos entonces, profesor, un vector unitario se halla como un vector, como es el caso de OD. Yo quiero el vector unitario de OD dividido entre el módulo de OD. Entre el módulo de OD. Ya. A ver, OD sería, obviamente, todo esto lo que tú estás viendo. ¿Cuál, profesor? Menos 9i más 9j más 9k. Muy bien. Y el otro, el módulo abajo sería 9 raíz de 3. Podemos simplificar novena, novena, novena y novena. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría, profesor? Simplemente el vector unitario sería menos i más j más k entre raíz de 3. Déjame decirle que esta de acá sería la RPTA de nuestro problema. Claro que sí. Obviamente, ¿quién sería, profesor? La clave sería ver menos i más j más k entre raíz de 3. Ah, ya, es la E de enfermo. Esa es la respuesta correcta de nuestro problema. Muy bien. La resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Dice, observando el siguiente gráfico del movimiento unidimensional de una partícula que parte del reposo, se enuncian las siguientes proposiciones. Acá tenemos entonces el gráfico del movimiento unidimensional de una partícula, ¿no? Que comienza en el reposo. Primero dice, el módulo de la aceleración del móvil entre 0 y 2 segundos es de 1 metro por segundo cuadrado. Segunda proposición, la velocidad para t igual a 1 segundo es 2 metros por segundo en la dirección k. Y 3, la velocidad para t igual a 3 segundos es menos 0,5 metros por segundo en la dirección k. Son verdaderas. Solo una, solo dos, solo tres, una y dos, dos y tres. Vamos a ver entonces, de acuerdo a lo que nos dice.
Tenemos entonces acá el gráfico, lo copiamos nuevamente. Esta de acá es una parábola y esta de acá es una recta. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Eso quiere decir que en este tramo, o vamos a ponerlo por acá, en este tramo de acá, en donde se describe la parábola, se describe un MRV. Porque recuerda que en la gráfica posición versus tiempo, siempre las parábolas determinan un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y ahora de 2 a 4, como es una recta, obviamente estamos hablando de un MRU. Claro, por supuesto, profesor. Entonces, este es un MRU y este es un MRV, en el cual, de acuerdo al problema, dice que parte del reposo, o sea que la velocidad con la cual inicia debe ser igual a Serapio-Torres. Vamos a trabajar entonces y vamos a contestar con respecto a ello. La primera proposición, vamos a ver cómo es. ¿Será verdadera o será falsa como todas? Veamos entonces. ¿Cómo será, profesor? Bueno, ya que en el primer caso me dice el módulo de aceleración móvil entre 0 y 2, entre 0 y 2 obviamente es un MRV. Y la aceleración se puede calcular de varias formas. Una de ellas, ¿cómo sería, profesor? Es la distancia igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esa sería una forma, ¿no? De acuerdo al MRV. Ahora, en este caso, la velocidad inicial es Serapio-Torres, así que se elimina. La distancia sería que avanza de 0 a 4 en la posición. Entonces la distancia valdría 4. Igual a la aceleración, que es la que me están pidiendo, por el tiempo entre 0 y 2 segundos, bueno, hay 2 segundos. O sea, sería 2 segundos al cuadrado, 4, sobre 2. Entonces acá, cuarta y cuarta se te va, este 2 pasa a multiplicar, la aceleración valdría 2 metros por segundo cuadrado. Muy bien, entonces ya tenemos la aceleración en este caso, pero según el enunciado nos decía de que era 1 metro por segundo cuadrado, pero acá nos salió 2. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Una sola cosa, nada más, que la primera es recontra super archi ultra mega falsaza, por supuesto. Veamos la segunda proposición, la cual tenemos acá, segunda proposición, la cual nos dice la velocidad para t igual a 1 segundo, es de 2 metros por segundo en la dirección k. Vamos a ver entonces cómo hallamos la velocidad acá. La velocidad se podría calcular así, como velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La velocidad inicial, Serapio-Torres. La velocidad final es la que me piden para t igual a 1 segundo. Voy a poner entonces velocidad final. Igual a la aceleración, que para este caso valdría 2 por el tiempo, que vale 1 segundo. Porque dice para t igual a 1 segundo. Entonces, profe, ¿cuánto valdría esa velocidad final? 2 por 1, 2 metros por segundo. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Y ahí me decía 2 metros por segundo, la dirección está buena, es correcto. Es correctísimo. Entonces quiere decir que la segunda proposición es recontra super archi ultra mega verdadera. Ok, y ahora vamos a ver la tercera proposición. La tercera proposición dice la velocidad para t igual a 3 segundos es menos 0,5 metros por segundo. Vamos a ver, profesor, ¿cómo se haría en este caso? En este caso, para poder calcular lo que nos piden, voy a hallar lo que es la ecuación del MRU, ¿no? Ya que de 2 a 4 es MRU, te piden en 3 segundos, pues hay MRU. Sería entonces la posición final, ¿no? En este caso la posición es Z. Z final igual a Z inicial más velocidad por tiempo. Bueno, obviamente digo Z porque estamos hablando de Z, pues, ¿no? Si hubiera sido acá X es porque acá se hubiera trabajado con X. Depende de todo eso. Esto vale Serapio-Torres, como ya sabemos, ¿no? Porque no se extiende en Z, termina ahí, ¿no? De aquí a acá llega a Z igual a Z. Igual a Z inicial vale esta de acá, 4, más la velocidad, que es lo que te piden, por el tiempo. ¿Cuánto sería el tiempo, profesor, en este caso? Bueno,
En este caso, como estamos hablando de que el movimiento ha comenzado desde este punto, ¿no? Supuestamente, y ha llegado hasta el tiempo igual a 3 segundos, entonces acá habría simplemente un segundo, pues, ¿no? O sea, sería de 2 a 3 segundos. O sea, hasta acá. Entonces, eso sería, pues, ¿no? Pero como estamos contando no hasta acá, sino hasta el punto final que es 4, ¿no? Porque obviamente yo estoy contando desde aquí hasta acá. Profe, pero es lo mismo que sea 3 segundos, sí es lo mismo. Entonces sería de 2 a 4. Y de 2 a 4 el tiempo sería 2 segundos. ¿Te das cuenta? Entonces mando al otro lado, esto acá sería menos 4 igual a B por 2, pasa a dividir, la velocidad valdría menos 2 metros por segundo. Pero según la alternativa dice que es menos 0,5 metros por segundo. O sea, déjame decirte que esa área es recontra falsaza. Claro que sí. Entonces acá le ponemos recontra falsaza. Claro, porque debe ser menos 2, no menos 0,5. Muy bien, entonces ahora sí, la verdadera expresión solamente la segunda proposición. Por eso vamos a decir, la segunda proposición sería la B. Solo 2, nada más. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos la siguiente pregunta. Nos dice, un auto parte del origen de coordenadas con una velocidad V que es 12i más 16j metros por segundo. Si después de 3 segundos de movimiento el auto acelera con A aceleración igual a 2 metros por segundo cuadrado en la dirección J. Determina aproximadamente la magnitud de su desplazamiento en metros en el instante t igual a 5 segundos. Muy bien, vamos a calcular eso entonces. Para lo cual obviamente estamos trabajando con los vectores unitarios I y J, que son correspondidos al plano cartesiano. Pues, ¿no? Eso hay que recordar bastante, por favor. Entonces, ¿cómo sería el profesor en este caso? Bueno, sería este acá el plano cartesiano, X y Y por si acaso, donde I es el vector unitario con respecto al eje de las abscisas, o sea, al eje X, es el vector unitario I, y J es con respecto al eje de las ordenadas, o sea, al eje Y. ¿Ya? Así es entonces como se trabajará. Bueno, de acuerdo entonces a este sistema que tú estás viendo, nos dice el auto parte del origen de coordenadas, o sea, parte de este punto, ¿no? Desde el punto 0 para las abscisas y 0 para las ordenadas. Vamos a suponer que parte de este punto, por ejemplo, ¿no? Ya, y luego dice, si después de 3 segundos, pero ya que nos hablan de 12i, 12i sería horizontal, o sea, en el eje X, por acá sería 12i. ¿Está bien? Entonces tendría acá 12 metros por segundo en esta dirección horizontal. Y bueno, 16J. 16J sería J en esta dirección, o sea, vertical. Claro que sí. Ahí está. 16 metros por segundo. Bueno, luego de un cierto tiempo, este móvil se moverá más o menos por aquí. Vamos a poner así. Y estará en este punto, bueno, porque obviamente van a pasar 3 segundos, dice. Entonces, en 3 segundos, más o menos, podemos nosotros controlar el desplazamiento, claro, el cual se va a mover de acuerdo a cada uno de los ejes. Entonces diríamos, profesor, en 3 segundos ha pasado para este de acá 3 segundos y también para este de acá 3 segundos, para cada uno de los dos. Obviamente la distancia que se va a recorrer de aquí a acá sería 16 por 3 y eso me da 48 metros. Esa es la distancia que se recorre. Y la distancia que se recorre acá sería velocidad por tiempo, 12 por 3, 36 metros. Bien, ya que se trata de un MRU, así se calculan las distancias, pues, ¿no? De forma sencilla. Ahora, pero dice, luego de acá el auto va a acelerar, o sea,
La velocidad seguiría siendo la misma porque se trataba de un MRU por si acaso, 16 metros por segundo y acá 12 metros por segundo. Pero profe, ¿qué va a pasar? Ah, ya. Lo que va a pasar es, según el enunciado, es que el auto va a acelerar en la dirección J, o sea, hacia arriba acelera. ¿A cuánto, profesor? A 2 metros por segundo cuadrado. Eso quiere decir que cuando el móvil se desplace, más o menos se encontrará por acá, se ha desplazado con MRV en esta dirección y en esta otra dirección con MRU. Así se desplazaría. ¿Te das cuenta? Entonces yo necesitaría eso, pues, ¿no? Necesitaría esta parte para poder trabajar. Profe, entonces, ¿cómo sería? Bueno, como ya te estaba diciendo, como este es 12 metros por segundo y como me dicen en el instante t igual a 5 segundos, quiere decir que deben pasar 2 segundos más. 2 segundos más para este y 2 segundos más también para este de acá. ¿Está bien? Así de esa manera. Ya, profe, entonces tendría que pasar 2 segundos. Bueno, voy a quitar mi sistema en el cual me refería a los vectores unitarios y voy a trabajar así nomás como lo estás observando. Ya, profe. El primero, acá su distancia recorrida sería 12 por 2, 24 metros, porque es un MRU. Pero acá no vas a decir 16 por 2, 32, no, porque está acelerando. Para calcular esa distancia, obviamente se calcula con MRU. La fórmula es esta. Distancia igual a velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. La distancia valdría, velocidad inicial vale 16. Por el tiempo vale 2 segundos. Más la aceleración, que sería 2 metros por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado, o sea, 2 segundos al cuadrado, 4, ¿no? Sobre 2. Se me van los patitos y me va a quedar, ¿cuánto, profesor? Ya me va a quedar 32 más 4, o sea, 36 metros. Entonces acá quiere decir que el auto va a recorrer acá 36 metros. Muy bien, profesor. Perfecto, ya sabemos eso. Entonces lo que me está pidiendo es el desplazamiento desde este punto hasta este punto. Para calcular ese desplazamiento tendría yo que hacer lo siguiente. Voy a prolongar esta longitud que estás viendo acá y también voy a prolongar esta de acá. De tal manera que si esto vale 36, en acá también valdría 36 metros. Si esto vale 48, esto también 48 y esto también 48. Si esto vale 24, el de abajo también vale 24. Entonces, el desplazamiento de este cuerpo sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son ¿quién, profesor? Allá, 60 y 84. ¿Te das cuenta? Entonces, así sería, pues, caballero. Tendríamos que calcular con 60 y con 84. Hacemos un pitagorazo. Bueno, para los que no lo han visto, más o menos te lo voy a graficar acá nuevamente. Lo que pasa es que el cuerpo se fue desde este punto hasta el punto de arriba. Entonces, al hacer eso, se va a describir un cierto desplazamiento. Y eso es lo que te piden aquí, el desplazamiento. Pero también representa la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Claro, donde este cateto vendría a ser de 36 más 24, o sea, 60. Y este otro cateto sería desde este punto hasta lo de arriba, 36 más 48, 84. Bien, entonces diremos, por el teorema de Pitágoras, el desplazamiento al cuadrado es igual a 60 al cuadrado más 84 al cuadrado. Muy bien. Al cuadrado lo suma, le saca la raíz cuadrada y eso te va a dar 103,22, ¿no? Eso, señoras y señores, bueno, metros, ¿no? 2 metros. Esto de acá sería la famosísima RPTA. Muy bien. Así de fácil y sencillo. Acá veo obviamente la sede del cevichero. Muy bien. Fácil como todas. Claro que sí.
Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos el siguiente problema. Dice, en el sistema mostrado calcular el valor de la tensión en el cable 2, asumiendo que la superficie horizontal mostrada es lisa. Los cables son inextensibles y el peso, del cable es despreciable. Bueno, vamos a ver entonces de que acá hay tres masas, la masa M1, M2 y M3, unidas por dos cuerdas, y en la cual se jala con una fuerza F hacia la derecha. Bueno, nos está pidiendo entonces determinar el valor de la tensión en la cuerda 2. Perfecto. Bueno, he graficado nuevamente acá ese sistema de masas M1, M2 y M3, por si acaso, y bueno, con la fuerza. De acuerdo a la segunda ley de Newton, nos dice que una fuerza sobre un cuerpo, una fuerza resultante diferente de cero, siempre va a producir una aceleración. En este caso, produciría la aceleración en cualquier parte del sistema. Bien, entonces, esa segunda ley de Newton es útil para acá. Diremos entonces, profesor, la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. La fuerza resultante vendría a ser F. Y la masa vendría a ser la suma de las tres masas, porque es un sistema todo. O sea, M3 más M2 más M1. Y eso multiplicado por la aceleración. Entonces, profesor, ¿qué pasaría si yo despejo? ¿Despejo aquí? La aceleración. Entonces, la aceleración y todo esto pasa dividido. Entonces, sería aceleración igual a fuerza dividido entre ¿quién, profesor? Entre la masa M3 más M2 más M1. Entonces, así vamos a obtener nosotros lo que nos están pidiendo. Ya, profe, perfecto. Ahora, como acá me piden la tensión en la cuerda 2, lo que voy a hacer es un corte imaginario, una separación imaginaria de este bloque de masa M3 para hallar la tensión en la cuerda. He hecho eso entonces, ¿no? Lo demás lo he borrado y solamente he considerado eso. Se supone que si la aceleración, que vale lo que tú ya sabes, está hacia la derecha, quiere decir que la tensión jala al bloque hacia la derecha también. Entonces la tensión acá apuntaría hacia la derecha. Siguiendo análogamente la segunda ley de Newton, por si acaso, tenemos que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. La fuerza resultante es la tensión, porque es la única fuerza que actúa ahí. Es igual a la masa, que vendría a ser M sub 3, ¿está bien? M sub 3, lo voy a poner por acá, multiplicado por la aceleración, pero la aceleración viene a ser esto de acá. Viene a ser F sobre M sub 3 más M sub 2 más M sub 1. Muy bien, este M sub 3 pasa a multiplicar y sería que la tensión va a ser igual a la fracción de M sub 3 sobre M sub 3 más M sub 2 más M sub 1 multiplicado por X. Claro que sí, es lo mismo que está ahí, ¿no? O sea, esta de acá sería la RPTA. Un poquito más elegante, obviamente, de lo que habíamos visto. Aquí hay, obviamente, la D de Doroteo. Muy bien, esa es la respuesta, señoras y señores. Caballeros, señoritas, claro que sí. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Nos dice, considere dos planetas A y B de masas M sub A y M sub B y radios R sub A y R sub B, respectivamente. Se sabe que la masa de M sub B es 2 veces la masa de M sub A y que la aceleración de la gravedad sobre la superficie de ambos planetas es la misma. Calcule la relación de los radios R sub B sobre R sub A. Muy bien, algo que tenemos que saber nosotros de acuerdo al tema de gravitación universal es el siguiente. Se supone que si este es un planeta, ¿no? Este planeta tiene un cierto radio, R, ¿no? Un radio del planeta, por ejemplo, nuestro planeta, ¿no? Que es aproximadamente 6.380 kilómetros el radio. Bueno, este de acá puede ser cualquier planeta. Y la masa del planeta le vamos a poner M. Entonces, lo que se debe saber, lo que te iba a decir luego, era de que el valor de la gravedad en el planeta se puede calcular multiplicando la constante de gravitación por la masa del planeta sobre el cuadrado del radio. ¿Ya? Entonces, así es como se puede calcular, ¿no?
constante de gravitación G, masa del planeta sobre el radio del planeta. Muy bien, entonces esta de acá, como te vuelvo a recalcar, es una forma de determinar la aceleración de la gravedad en el planeta. Muy bien, exactamente. Ya, profesor, ¿y qué hacemos con eso? No me preguntarás. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se supone que se trata de dos planetas, ¿sí? Claro, en esos planetas, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple que la masa de B es 2 veces la masa de A. Entonces vamos a poner que la masa de B es igual al doble de la masa de A. Y que las aceleraciones de la gravedad en cada planeta es la misma. O sea que la aceleración de la gravedad en B es igual a la aceleración de la gravedad en A. Muy bien, perfecto, profesor. Ah, ya, entonces, profesor, quiere decir que se cumple esto de acá, ¿no? Claro que sí. Entonces, como la aceleración de la gravedad en A se puede calcular así, como la constante de gravitación, multiplicado por ¿quién, profesor? Claro, multiplicado por la masa de A sobre el radio de A elevado al cuadrado. Y eso va a ser igual a la aceleración de la gravedad en B, que también se calcula igual, ¿no? La constante G por la masa de B sobre el radio de B elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, pero mira, observa lo siguiente. Observa algo bien bonito. Se dice que la masa de B es el doble de la masa de A. Entonces quiere decir que esto de acá será el doble de esto. Entonces yo puedo decir que G por la masa de A sobre el radio de A al cuadrado va a ser igual a G por, en vez de ponerle masa de B, le voy a poner 2 veces la masa de A, que es igual. 2 veces la masa de A sobre el radio de B al cuadrado. Bueno, entonces inmediatamente a un lado y al otro lado se me va GG, se me va mamá. ¿Y qué es lo que te va a quedar, profesor? Bueno, esto de acá lo mando arriba. Sería el radio de B al cuadrado sobre el radio de A al cuadrado. ¿Y eso qué es igual, profesor? Eso es igual a 2. Ahora le saco raíz cuadrada miembro a miembro. Raíz cuadrada de este y raíz cuadrada de este. Al sacar raíz cuadrada, esta raíz se me va con este cuadrado y con este cuadrado. Entonces lo que me va a quedar, ¿qué cosa es, profesor? Es el radio de B sobre el radio de A. Y eso es justo lo que me están pidiendo, ¿no? Me están pidiendo el radio de B sobre el radio de A. ¿Y eso qué es igual, profesor? Es igual a la raíz cuadrada de 2. Claro que sí, señoras y señores. Déjenme decirle que esta es la famosísima RPTA de nuestro problema. Claro que sí. La clave obviamente es la C de ceviche. Muy bien. Fácil como todas. Con la resolución del presente examen de emisión, veamos lo siguiente. Nos dice, la magnitud de la fuerza sobre un objeto que actúa a lo largo del eje X varía como se indica en la figura. Calcula el trabajo realizado por esta fuerza en joules para mover el objeto desde el origen hasta el punto X igual a 15 metros. O sea, tal y como estamos viendo, la fuerza está cambiando de esta manera, de tal manera que te piden el trabajo desarrollado desde el origen hasta el punto X igual a 15 metros. Bueno, por acá más o menos lo hemos dibujado nuevamente con los datos que me interesan, obviamente. Y bueno, en primer lugar, el trabajo realizado sería el área bajo la gráfica, pero como esta área está por encima, o sea, el área que te voy a señalar acá, entonces el valor del trabajo para este caso sería positivo. Claro. En cambio, el trabajo que se muestra acá por abajo, este trabajo que tú estás viendo acá, que lo voy a sombrear, sería un trabajo negativo, debido a que acá la fuerza está en contra, pues, ¿no? Por ello que su trabajo va a ser negativo, ¿no? En contra del desplazamiento. Entonces sería el trabajo positivo menos el trabajo negativo, es el trabajo que te están pidiendo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya, perfecto. Bueno, a esto le vamos a poner el área A sub 1 y el otro sería el área A sub 2. Muy bien, profe, ¿cómo hacemos entonces? Ya, el trabajo desarrollado que te están pidiendo sería el área A sub 1 menos el área A sub 2. Ambas figuras representan a trapecios, en los cuales recuerda que el área de un trapecio
¿Cómo se calcula, profesor? Se calcula como la base mayor más la base menor sobre 2 multiplicado por la altura. Así es como se calcula entonces el área de un trapecio, por si acaso. Entonces acá el área de la región sombreada del trapecio se va a calcular así. Bueno, primero calcularemos A sub 1, ¿ya? Sería la base mayor. La base mayor sería esta de acá, de aquí hasta 15, o sea, 15. 10 entonces tenemos acá, ¿no? Más la base menor, que sería de aquí para acá, o sea, de 3 a 7, que sería 4, sobre 2 por la altura. Y la altura en este caso sería desde aquí hasta el punto más alto, o sea, 400. Menos A sub 2. Igual también, conseguimos la base mayor va de 10 a 15, o sea, 5. ¿Está bien? Más la base menor es esta porción, este pedacito, que va de 12 a 13, o sea, 1. Sobre 2 por la altura. ¿Cuánta es la altura, profesor? Esta parte, esta porción que sería menos 200, ¿no? Esta porción de acá es menos 200. O sea, sería así. Ya está, perfecto, profe. ¿Cuánto sería aquí entonces? Bueno, acá el valor del trabajo que te están pidiendo valdría entonces acá, sería 14 entre 2, 7 por 400 sería 2800. Menos, acá sería 6 entre 2, 3 por 200 sería 600. Restas, el trabajo mecánico va a ser igual a 2200 joules. Claro que sí. Esto de acá, lo que tú estás observando, vendría a ser la famosísima RPTA. Muy bien. La clave, obviamente, es la B de burrito. Burrito Ortega. Muy bien. Esa es la respuesta. Claro que sí. Muy bien. Continuamos con la resolución del presente problema de examen de admisión, en el cual nos dice: la masa de la Tierra y la Luna son 5,98 por 10 a la 24 kilogramos, y el otro vendría a ser de la Luna 7,35 por 10 a la 22 kilogramos, respectivamente. Sus centros están separados por 3,84 por 10 a la octava metros. Calcule aproximadamente el centro de masa del conjunto medido desde la Tierra en metros. Bueno, vamos a calcular entonces tal y como me están pidiendo ahí, ¿ya? Bueno, acá tenemos el planeta Tierra y acá tenemos la Luna. Según lo que nos dicen en el problema, la masa de la Tierra, al cual le voy a poner M1, vendría a ser 5,98 por 10 a la 24 kilogramos. Y la masa de la Luna, a la cual le voy a poner M2, vendría a ser 7,35 por 10 a la 22 kilogramos. Muy bien. Así se ve. Ya, perfecto. Esas son sus masas. Y dice que sus centros están separados por esta distancia. Allá. Más o menos sus centros, o sea, el centro de esta y el centro de esta, estarían separados. ¿Por qué distancia, profesor? Allá. Vamos a poner entonces, vamos a marcar por acá la distancia entre sus centros, que vendría a ser 3,84 por 10 a la 8. 3,84 por 10 a la 8 metros. Bueno, eso es lo que nos dice. Calcula aproximadamente el centro de masa del conjunto medido desde la Tierra en metros. Bueno, el centro de masa más o menos se encontrará por este punto. Este es el CM, o sea, el centro de masa. Pero con respecto a este punto, o sea, con respecto a la Tierra, te está diciendo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, a mí me está pidiendo entonces, calcule aproximadamente el centro de masa del conjunto medido. El centro de masa obviamente vendría a ser esto de acá, ¿no? La distancia que existe del centro de masa hacia la Tierra, pues, ¿no? Eso de ahí, al cual le voy a poner XCM. Ahora, para ello yo necesito saber la distancia de cada uno de los planetas al punto de referencia. En primer lugar, la distancia del planeta Tierra hacia su punto de referencia. Pero bueno, la distancia del centro de la Tierra hacia el centro de la Tierra,
Señora, se trata del mismo punto, sería 0. Claro, porque obviamente, ¿cómo vas a medir la distancia del centro de la Tierra con respecto al centro de la Tierra? O sea, no hay distancia, mejor dicho. ¿Te das cuenta? Y x2 vendría a ser la distancia de la Luna hacia el centro de la Tierra, que vendría a ser todo esto acá. 3,84 por 10 a la octava. 3,84 por 10 a la octava metros. Perfecto, profe. Ahora, por ecuación se sabe que la distancia del centro de masa, el centro de masa se va a calcular fácilmente. ¿Cómo qué, profesor? Como la masa 1 por la distancia de x1 más la masa 2 por x2 sobre la suma de las masas. Así se calcula entonces la distancia al centro de masa, ¿no? Ya está, profesor. Entonces, el centro de masa x cm vendría a ser la masa 1, que vale esto de acá, por 0, o sea, se anula, mejor dicho. Todo esto de acá ya fue, porque x1 vale 0 aquí a torre. Entonces solamente me quedaría la masa 2, que vale 7,35 por 10 a la 22. Y eso multiplicado por x2, que vale 3,84 por 10 a la octava. Ya, y eso lo vamos a dividir ¿entre quién, profesor? Entre la masa 1 más la masa 2. La masa 1 vale 5,98 por 10 a la 24. Más la masa M2, que sería esta de acá, 7,35 por 10 a la 22. Bueno, esperando todo eso, el centro de masa me saldría 4,6 por 10 a la sexta metros. Señoras y señores, déjenme decir que esta acá es la famosísima RPTA de nuestro problemita. Claro que sí. La clave obviamente es la E de enfermo. Muy bien. Perfecto. Claro que sí. Muy bien. Con la resolución del presente examen de admisión, veamos la siguiente pregunta, la cual me dice: se tiene un sistema masa-resorte. La masa tiene un valor de 7 kilogramos y oscila con un periodo de 2,6 segundos. Pregunta: calcule aproximadamente en newton por metro la constante elástica del resorte. Muy bien, entonces vamos a ver nosotros que estamos hablando de un movimiento conocido como movimiento armónico simple, o que también obviamente es un movimiento oscilatorio, que está dado por un sistema masa-resorte, como nos están diciendo ahí. Bueno, entonces dentro de este movimiento oscilatorio que podemos observar, vemos nosotros en primer lugar un resorte asociado obviamente a un bloque, el cual tiene una masa, ¿no? Tal como nos están diciendo acá. Ya. Mira, tal y como puedes observar tú acá en este problema, la masa de este bloque es de 7 kilogramos. Masa es de 7 kilogramos. Y el periodo de oscilación, según lo que estamos observando, es de 2,6 segundos. Y bueno, nos están pidiendo con esos dos datos calcular la constante elástica del resorte, ¿no? Vamos a calcular ello entonces. Para ello vamos a relacionar dos fórmulas que son muy importantes. En primer lugar, el periodo es igual siempre, ojo, siempre, a 2 veces pi sobre la frecuencia cíclica. Así se determina el periodo. ¿Está bien? Y la frecuencia cíclica de esto de acá es igual a ¿quién, profesor? Es igual a la raíz cuadrada de la constante elástica del resorte dividido entre la masa. Muy bien, entonces estas son dos fórmulas importantes. Tenemos acá la fórmula del periodo, que es 2 veces pi sobre la frecuencia cíclica, y acá la frecuencia cíclica, que es la raíz cuadrada de la constante de rigidez sobre la masa. Bueno, entonces vamos a reemplazar los datos para poder calcular lo que me pide. O si no, reemplazamos una en función de otra. Bueno, ya tú verás, pues, ¿no?, cómo lo puedes hacer.
Bueno, entonces mira, lo que yo hago acá es despejar la frecuencia cíclica que va a ser igual a 2 veces pi sobre el periodo. ¿Está bien? Y eso acá lo reemplazo. Eso acá lo reemplazo ahí. Muy bien, entonces sería 2 veces pi sobre el periodo es igual a la raíz cuadrada de la constante elástica sobre la masa. Elevo al cuadrado miembro a miembro, al cuadrado este y al cuadrado este de acá. Se me va esta raíz cuadrada con el cuadrado y me va a quedar entonces, ¿quién, profesor? Que la constante elástica sobre la masa es igual a ¿quién, profe? A 2pi sobre el periodo elevado al cuadrado. Esto acá pasa a multiplicar por si acaso, entonces diremos nosotros que la constante elástica es igual a la masa por 2 veces pi sobre el periodo elevado al cuadrado. Bueno, reemplazamos los valores, ¿no? La masa, seguro que nos están pidiendo para hallar la constante elástica, la masa vale 7 kilogramos. Ahí está. Por 2pi, o sea, 2 por 3,14. Sobre el periodo, donde el periodo vale 2,6. Sobre 2,6. Y eso elevado al cuadrado. Bueno, calculando toda esa parte, nos va a dar aproximadamente 40,8 newton por metro. Pero como me están pidiendo en el problema, calcula aproximadamente, aproximo más esto de acá, pero al entero. Entonces, aproximando al entero, tú ya sabes que eso de acá es 41 newton por metro. Señoras y señores, déjenme decirles que esta es la famosísima RPTA de nuestro problema. Claro que sí. La clave, obviamente, es la D de dedito. Muy bien, esa es la respuesta correcta de nuestro problema. Claro que sí. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos la siguiente pregunta. Nos dice, una onda armónica se desplaza en una cuerda tensa horizontal si su función de onda es y de variables xt igual a 2 centímetros por el seno de 2 metros a la menos 1, x menos 8 segundo a la menos 1 t. Calcula aproximadamente su velocidad de propagación en metros por segundo. Bueno, vamos a calcular eso entonces, a partir de lo que nos dice, ¿no? De acuerdo a ello, nos dicen a nosotros que la función de onda vendría a ser y x punto y coma t igual a ¿quién, profesor? Igual a 2 centímetros por el seno de 8 metros, 2 metros a la menos 1x, o sea, 2x vamos a poner, menos 8t, porque la unidad lo dejamos así nomás, ¿no? 8t, así de esa manera. Bueno, pero hay que recordar nosotros lo que es el estudio de las propagaciones de onda, por si acaso, que se pueden cumplir en cuerdas tensas o cualquier tipo de onda que ya se estudiaba anteriormente. Tenemos también clases acerca de esto, por si acaso, así que puedes visitar a nuestra página www.fisica.p y ahí vas a encontrar bastante teoría hermosa y clases obviamente virtuales acerca de esos temas, si de repente no lo comprendes, ¿ya? Muy bien, entonces sería así. Una de las formas de la función de onda se puede dar así de esta manera, como A es la amplitud por el seno ¿de quién, profesor? De omega t menos kx más alfa, donde t viene a ser el factor tiempo, por si acaso, que influye, x viene a ser la posición, son variables de la función de onda, por si acaso. Este de acá es la frecuencia angular, ¿ah? Frecuencia angular. Muy bien. Y este de acá, el K es el número de onda. Y alfa
representa la fase inicial de la onda. Las demás son las variables, por si acaso, X y Y. Pero eso es lo que importa, ¿no? Ahora, profe, ¿cómo se calcula en todo caso la velocidad de propagación de la onda? Bueno, hay varias formas de calcularlo. Y una de las formas es dividiendo la frecuencia angular entre el número de onda. Esta de acá es una de las formas de calcular la velocidad de propagación de la onda. Ah, ya, profesor. O sea, quiere decir que si nosotros tenemos la frecuencia angular y tenemos el número de onda, ya tenemos la velocidad de propagación de la onda, por supuesto. Pero si relacionamos, mira, date cuenta que el que está acompañado a X acá vale 2 y acá el que está acompañado a X vale K, o sea que K valdría 2. Ah, perfecto, profesor. Y observa acá también, el que acompaña a T es 8 y acá el que acompaña a T es omega, entonces omega vale 8. Ah, ya, o sea que omega valdría 8 radianes por segundo. Y bueno, obviamente K valdría 2. Entonces decimos, profesor, K es igual a 2 m a la menos 1, metros a la menos 1. Bueno, así es. Bueno, profesor, entonces, ya que tenemos esos dos valores, los reemplazamos acá y calculamos la velocidad de propagación de la onda. La frecuencia angular vale 8 y el número de onda vale 2. Dividiendo eso, la velocidad que saldría 4 metros por segundo. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Muy bien. Así es como se resuelve esto de acá, por si acaso. Solamente lo único que hemos hecho es dividir ambas expresiones, por si acaso, ¿no? Claro que sí. Obviamente esto de acá, o sea, profesor, pero puede ser más 4 o menos 4. ¿Cuál de ellos es? Lo que pasa es que la velocidad se va a propagar en función a cómo está el X. Como el X es positivo, entonces obviamente la velocidad también es positiva. Claro que sí. Entonces la clave sería la C de cevichón. Muy bien. Fácil como todititas. Claro. La resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Nos dice, un bloque de masa M se encuentra en el fondo de un balde completamente sumergido, lleno de un líquido cuya densidad es la quinta parte de la del bloque. Calcula la magnitud de la fuerza normal ejercida por el fondo del balde sobre el bloque. Perfecto. Bueno, vamos a ver nosotros que acá tenemos un recipiente, ¿no? Un recipiente, un balde, el cual está lleno de un líquido, ¿no? En el cual dentro de él hay un bloque de masa M, según lo que nos dice. Ahí está. Muy bien. Entonces, este de acá es el bloque de masa M que se encuentra sumergido dentro de este balde que tú estás viendo. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que nos dice acá en el programa? Nos dice que el líquido tiene una densidad que es la quinta parte de la del bloque. O sea, la densidad del cuerpo es igual a ¿quién, profesor? Bueno, es igual simplemente a 5 veces la densidad del líquido. ¿Por qué, profe? Porque la densidad del líquido es la quinta parte de la densidad del bloque. Entonces, quiere decir que el cuerpo tiene una densidad que es 5 veces la densidad del líquido. O sea, lo contrario, ¿no? Sale como estamos viendo ahí. Ah, ya, perfecto. Ahora, otro de los detalles que también podemos observar acá es que, analizando el diagrama del cuerpo libre en este objeto, las fuerzas que se le atribuyen a él son las siguientes. En primer lugar, tengo una fuerza de gravedad que sería mg. ¿Está bien? Otra de las fuerzas también que van hacia el cuerpo son el empuje hidrostático, la fuerza de empuje. Y otra de las fuerzas debido al contacto con la superficie es la fuerza de reacción normal. Y esto es justo lo que me están pidiendo, pues, ¿no? Claro, que está diciendo calcule la magnitud de la fuerza normal ejercida en el fondo del balde. Entonces me está pidiendo la fuerza de reacción normal. Para ello yo necesito el empuje, porque el peso ya lo tengo, es mg. Me faltaría solamente el empuje hidrostático.
Profe, ¿a qué es igual el empuje hidrostático? Bueno, el empuje hidrostático se calcula como la densidad del líquido por la gravedad y por el volumen del cuerpo sumergido. ¿Está bien? En este caso, como todo el cuerpo se sumerge, sería todo ello, pues, ¿no? Claro que sí, profesor. Perfecto. Ya, pero como me había dicho a mí que la densidad del líquido, tal y como lo puedes ver acá, es la quinta parte de la densidad del cuerpo, o sea, puedes decir que la densidad del cuerpo sobre 5 es igual a la densidad del líquido, pues, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Entonces, eso se puede reemplazar acá. El empuje es igual a la densidad del cuerpo sobre 5 por G por el volumen del cuerpo. Pero recuerda tú que de acuerdo a la definición se sabe que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Esto acá es de acuerdo al concepto de densidad. Entonces, si yo multiplico la densidad por el volumen, ¿qué es lo que me da? Me da la masa. Entonces, multiplicando densidad del cuerpo por volumen del cuerpo, me tiene que dar la masa del cuerpo. Eso quiere decir que el empuje va a ser igual a M, que es la masa del cuerpo, por G sobre 5. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Perfecto. Muy bien, entonces reemplazamos acá en la condición de equilibrio. Tenemos entonces, profesor, por condición de equilibrio, primera condición de equilibrio, se va a cumplir lo siguiente. ¿Qué es lo que se cumple, profesor? Bueno, se va a cumplir que la normal más el empuje es igual al peso, ¿no? Porque las fuerzas que van para arriba y las que van para abajo, todas son iguales. O sea que la normal más el empuje es igual a mg. El empuje pasa a restar, la normal va a ser igual a mg menos el empuje. mg menos el empuje. El empuje es mg sobre 5. mg sobre 5. 5 pasa a multiplicar para reducir. 5 por 1, 5. Menos 1, 4. 4 mg sobre 5. Señoras y señores, déjenme decirles que esta es la famosísima super archi ultra mega RTTA. Claro que sí. La clave obviamente es la D de dedito. Fácil y sencillo como todas. Perfecto. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Tenemos nosotros lo siguiente, dice. Un recipiente de vidrio cuya altura es de 8 centímetros se llena con agua a 20 grados Celsius. Faltando a una altura de 0,5 por 10 a la menos 3 metros para llegar al borde del recipiente. ¿Hasta cuántos grados Celsius aproximadamente se debe calentar el recipiente con agua para llegar al borde sin que rebase el recipiente? Bueno, no considere la hidratación del vidrio. Coeficiente de hidratación volumétrica del agua es de 2,1 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos. Perfecto. Mira, más o menos para que hemos graficado, ¿no? Primero dice que se tiene un recipiente de 8 centímetros de altura, o sea que toda la altura del recipiente va a ser 8 centímetros. Ya está, ahí está. 8 centímetros. Muy bien. Ahora me dice, faltando una altura de 0,5 por 10 a la menos 3 metros para llegar al borde del recipiente. O sea, está acá, la porción que tú estás viendo aquí, y aquí acá, es lo que le falta para llegar al borde del recipiente, que vale ¿cuánto, profesor? Vale 0,5 por 10 a la menos 3 metros. Ya, ahora, ya, pero ahora, obviamente, esa es la parte que se ha dilatado, ¿no? ¿Te das cuenta? Claro, porque inicialmente había un volumen que se va a llamar B sub 0 y bueno, luego se dilata el volumen. ¿Te das cuenta? Entonces, el volumen inicial obviamente era esto y luego se dilató, o sea, se incrementó el volumen. Y me estás viendo hasta cuántos grados Celsius debe ocurrir. Sí, bueno, acá obviamente hay una temperatura inicial y acá habría una temperatura final, la que se pide. La inicial vale 20 grados Celsius. La final no la conozco, es la que me están pidiendo. Bueno,
Para poder hacer eso, lo que nosotros debemos saber la ecuación de la dilatación, en la cual nos dice que la dilatación volumétrica es igual al volumen inicial por ¿quién, profesor? Por el coeficiente de dilatación volumétrica, y esto multiplicado por la diferencia de temperaturas, o sea, temperatura final menos temperatura inicial. Bueno, la dilatación volumétrica. En primer lugar, no me dan volúmenes, me dan alturas. Suponiendo que la base es una base S, igual acá también una base S, obviamente. Entonces la dilatación sería simplemente el producto de esto, ¿no? El área de la base multiplicado por la altura. Entonces sería el área de la base multiplicado por la altura, que es 0,5 por 10 a la menos 3 metros. Igual al volumen inicial. El volumen inicial sería 8 centímetros menos esta cantidad, multiplicado obviamente por S. Entonces decimos es igual a S por, sería 8 centímetros, o sea, 8 por 10 a la menos 2, menos 0,5 por 10 a la menos 3. Ya, y eso multiplicado por la temperatura final, que es la que me piden, menos la temperatura inicial. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Qué dices tú? Claro que sí. Entonces ya estamos viendo esa parte. Muy bien, acá inmediatamente yo sé que la temperatura inicial vale 20, entonces lo voy a poner de frente 20. Vale. Las áreas, como son las mismas, se te van, obviamente, se trata de las mismas áreas de la base, y nos queda esa expresión. Bueno, este es metro, no hay necesidad de ponerle, ya se sobreentiende porque es una ecuación. Ya, entonces, profesor, ¿cómo haríamos en este caso? Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es restar estos dos y proceder a dividir, pues, ¿no? Claro. A la hora de restar estos dos y proceder a dividir, bueno, esa operación nos va a salir 29,95. Igual a temperatura final menos 20. Vas a sumar la temperatura final, será igual a 49,95 grados Celsius. Bueno, es obvio que esta respuesta no hay, ¿no? Pero la que más se aproxima es la E. Entonces decimos esto de acá es aproximadamente 49,80 grados Celsius, aproximadamente. Claro, entonces eso indica que esta de acá sería la RP que hay en nuestra problema. Claro que sí. La E de enfermo. Muy bien. Entonces, esa es la RPTA. Claro que sí. Terminando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Un depósito aislante transparente contiene 1 litro de agua. Dentro del depósito se coloca un foco de 100 watts de potencia por 2 minutos. Si el 60% de la potencia se disipa en forma de calor, determine aproximadamente en grados Celsius el incremento de la temperatura del agua. Ya, perfecto, profesor. ¿Cómo sería ahí? En primer lugar, tenemos un foco que se ha colocado dentro del agua cuya potencia es de 100 watts. Entonces decimos, profesor, la potencia va a ser igual a 100 watts. Ya está, tenemos eso. Y por 2 minutos, o sea, el tiempo es igual a 2 minutos. Pero como cada minuto tiene 60 segundos por 2, sería, ¿cuánto, profesor? 120 segundos. Perfecto. Perfectísimo. Ya, entonces acá lo que yo puedo calcular es la energía. La energía, en este caso eléctrica, vendría a ser la potencia multiplicada por el tiempo. La potencia es 100 watts por el tiempo, que vale 120 segundos. Multiplicando, valdría entonces 12.000, ¿no? 12.000 joules. Eso vendría a ser la energía, ¿no? O sea, el producto de ambos. Ya, ahora nos dice, si el 60% de la potencia se disipa en forma de calor, entonces decimos
el calor obtenido por el agua es el 60% de la energía. Bueno, entonces esto va a tener algo que me va a valer muy bien. Pero aparte que el calor lo que va a hacer es calentar el agua, haciendo obviamente de que aumente su temperatura. Claro, entonces decimos Q igual a C mata. La cantidad de calor sería el 60% de la energía. 60% porque es la que se disipa, ¿no? 60 sobre 100 de la energía, que sería 12.000. Eso es igual al calor específico, que vale 4,18 kilojoules por kilogramo Kelvin, o sea, 4,18 sería, ¿no? ¿Ya? Muy bien, profesor. Por la masa. ¿La masa cuánto sería, profesor? Bueno, como nos están diciendo en este caso, 1 litro de agua, 1 litro tiene 1 kilogramo de agua, o sea, por 1 kilogramo. Y por la variación de temperatura, que es la que te estamos pidiendo. Bueno, señoras y señores, déjenme decirles que acá se me van a ir algunos de estos, ¿no? Como por ejemplo, esta parte con esto y con esto se me va. Entonces, ya más o menos estamos viendo esto. Ya, obviamente que como acá es 1 kilogramo, pero como tiene que estar en gramo la masa, entonces a todo esto lo voy a multiplicar por 1000 para que este kilogramo se transforme en gramo. ¿No? Inmediatamente entonces yo me voy a dar cuenta de que tengo yo estas dos bolitas, se me van con estas dos bolitas. Y voy a tener acá 72 igual a 10 por esto, sería 41,8 por la variación de temperatura. Pasa a dividir, la variación de temperatura va a ser igual a 72 entre 41,8. Y eso es aproximadamente 1,7 Kelvin. O la variación de temperatura va a ser igual a 1,7 grados Celsius. Porque recuerda que la variación de Kelvin es lo mismo que la variación en grados Celsius. Y eso, señoras y señores, sería la receta de mi problema. Claro que sí. Bueno, entonces decimos, profesor, la clave es la A de animal. Muy bien. Fácil y sencillo como todo. Con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Una carga Q ubicada a una distancia de una carga de prueba Q sub 0, la figura, ejerce una fuerza F sobre Q sub 0. En la misma línea de acción de las cargas Q y Q sub 0 se coloca la carga 4Q al doble de distancia de Q sub 0 y una carga 16Q al cuádruple de distancia de Q sub 0. Ahí en el módulo de la fuerza total sobre Q sub 0. Bueno, más o menos por acá lo hemos dibujado nuevamente y nos damos cuenta que entre las cargas existe una repulsión, ya que son cargas de signos iguales. Bueno, entre Q y Q sub 0 existe una repulsión, una fuerza de repulsión F. ¿Está bien? Voy a ponerle F entonces. Perfecto. Ya. Bueno, y eso cumple la llamada ley de cobro. La ley de cobro, la cual nos dice de que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas, pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. O sea que la fuerza eléctrica entre dos cargas sería K por Q1 por Q2 sobre el cuadrado de la distancia. Obvio que estas cargas deben estar en valor absoluto, ¿no? Así se cumple la ley de cobro. Bueno, profe, entonces diremos nosotros lo siguiente. Esta fuerza F en base a estas dos sería F igual a K por Q sub 0 sobre la distancia de elevado al cuadrado. Muy bien. Pero también, ya que se coloca una carga 4Q a una distancia 2D de la carga Q sub 0, habría también una fuerza de repulsión entre estas dos cargas, a la cual le llamaré yo F'. ¿Está bien? Claro. Y F' también debe cumplir la ley de cobro. F' va a ser igual a ¿quién, profesor? A la constante K por la carga 1, que sería 4Q,
por la carga 2, que sería Q sub 0, sobre la distancia, que sería de aquí a acá 2D al cuadrado. O sea, sería entonces K por 4Q por Q sub 0 sobre 2 al cuadrado, 4D cuadrado. Se van este con este, cuarto y te queda K por Q sub 0 sobre D cuadrado. Y eso ahí es lo mismo que F. Ah, ya, profesor. Entonces, eso quiere decir que F' es igual a F. Claro. Por supuesto. Entonces nos damos cuenta que este F' que está acá es igual a F. Ahora, mira, entre 16Q y Q sub 0 también habría una fuerza de repulsión. A esa fuerza de repulsión le voy a llamar F segunda. ¿Está bien? Entonces, F segunda vendría a ser entre 16Q y Q sub 0. Fuerza de repulsión que cumple la ley de Coulomb. O sea que tenemos entonces que F segunda va a ser igual a K por 16Q por Q sub 0 sobre la distancia de aquí a acá, que sería 2D más D más D, 4D. 4D al cuadrado. O sea, K por 16Q por Q sub 0 sobre 4 al cuadrado, 16D cuadrado. Muy bien, se me va 16 con 16 y me queda K por Q sub 0 sobre D cuadrado. Pero eso ahí es lo mismo a F. Mira, K por Q sub 0 sobre D cuadrado. K por Q sub 0 sobre D cuadrado. O sea, quiere decir que F segunda también será igual a F. Ah, ya, profesor. También será igual a F. Muy bien, por lo tanto, como a mí me están pidiendo determinar el módulo de la fuerza total sobre la carga Q sub 0, era F más F' más F segunda, ¿no? Sería F más F' porque tienen la misma dirección, más F segunda. Sería F más, pero como F' vale F más F, y como F segunda vale F más F. O sea, sería 3F. Señoras y señores, déjenme decirles que esta es la famosísima RTTA. La clave, obviamente, es la CSH. Muy bien. Fácil y sencillo como todas. Con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Dice: dos alambres de cobre cuyas secciones transversales son círculos poseen la misma masa. La longitud del primer alambre 1 es igual a la mitad de la longitud del segundo alambre 2. Calcule el cociente entre los valores de sus resistencias. Bueno, entonces estamos viendo acá que tenemos dos alambres, ¿no? Este sería el alambre 1 y este es el alambre 2. Perfecto. Dice que la longitud de este alambre es la mitad de la longitud de este alambre. O sea, si esta longitud fuese L, entonces esta longitud sería 2L. Perfecto. Pero como se trata del mismo material y tiene la misma masa, entonces tendrán el mismo volumen. ¿Por qué, profesor? Porque si son del mismo material, o sea, los dos son de cobre, quiere decir que tienen la misma densidad. Y como la densidad es la relación entre la masa y el volumen, al tener la misma masa también tendrán el mismo volumen. Ahora, eso quiere decir que el volumen de este es igual al volumen de este. Claro que sí. O sea, supone que el área de su sección transversal de este de acá fuese S. Entonces su volumen sería 2L por S, ¿no? Ah, ya, profesor. Decimos 2L por S es el volumen de este alambre. Entonces el volumen de este alambre tendría que ser L por X, porque su sección es X. L por X. Y tomando en cuenta que tienen el mismo volumen, y se te va L con L, te va a quedar que X es igual a 2S. O sea, quiere decir que esto de acá vale 2S, esta sección transversal. Ah, ya, claro que sí. Y ahora aplicaremos la famosísima ley de Pouillet. La ley de Pouillet te dice que la resistencia, en este caso la resistencia 1, es igual
a la resistividad multiplicado por la longitud del alambre sobre su sección transversal. ¿Ya? Entonces, o sea, sobre 2S. Eso de ahí vendría a ser la resistencia eléctrica de acuerdo a la ley de Juliet. Muy bien. En el segundo caso también podemos hacer lo mismo. La resistencia eléctrica para el segundo alambre también será resistividad, es la misma resistividad porque es el mismo alambre, por la longitud, pero en este caso la longitud es 2L. 2L sobre el área de la sección transversal que viene a ser S. Claro que sí, perfecto. Entonces diremos, profesor, la resistencia 1 entre la resistencia 2, eso va a ser igual a, bueno, la resistencia 1 vendría a ser esto, ¿no? Rho por L sobre 2S. Y la resistencia 2 vendría a ser Rho por 2L sobre S. Muy bien. Inmediatamente se me va Rho con Rho, se me va L con L y se me va S con S. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces hacemos medios y extremos. Entonces al hacer medios y extremos sería 1 por 1, 1 por 1 vendría a ser 1, 1 por 1, 1 sobre 2 por 2, 4. O sea, un cuarto. Y eso, señoras y señores, déjenme decirles que la RPTA de nuestro problema, porque te pedía la relación entre la resistencia 1 y la resistencia 2, ¿no? O sea, la clave la C de ese dicho. Fácil y sencillo como todas. Claro que sí. Con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Dice, dado los siguientes experimentos, indicar en cuál se produce inducción electromagnética en la bobina conductora. Primero dice, un imán que se acerca o se aleja de la bobina. Acá tenemos el primer caso en el cual el imán está en movimiento, se puede acercar o alejar a la bobina que está fija. Segundo, la bobina gira con frecuencia angular constante sobre su eje frente al imán. Acá tenemos, y acá la bobina va a girar, pero con velocidad angular constante frente al imán. Y la siguiente, la bobina gira con frecuencia angular constante perpendicular a su eje. O sea, ahora está girando, pero en forma perpendicular a su eje. Ahora está como el caso anterior, pero ahora girando, ¿no? Entonces veamos esos casos, ¿ya? Bueno, en este caso estamos hablando acerca de lo que es la ley de Lenz, en el cual se dice que una variación en el flujo magnético puede producir una fuerza electromotriz, y por lo cual obviamente se producirá una inducción electromagnética, pues, ¿no? Claro, entonces vamos a ver cómo sería en este caso. Profe, en este caso estamos viendo que el imán está en movimiento, que puede tanto acercarse como puede alejarse, ¿no? Con una cierta velocidad constante. Recuerda que al ser un imán, por el polo norte salen las líneas de inducción. Estas líneas de inducción van a salir de tal manera que van a atravesar a la espira. ¿Está bien? Van a atravesar a la espira. Obviamente, y esa cantidad de líneas que atraviesa se le conoce como el flujo magnético. Bueno, entonces, como te estaba recalcando, esas líneas van a hacer que el flujo aumente o disminuya. O sea, mejor dicho, el flujo varía. Si se acerca el imán, obviamente el flujo aumenta, ¿no? Si se aleja el imán, el flujo disminuye porque habría menos líneas. Entonces, esto quiere decir que sí se produce una inducción electromagnética. Entonces, la primera obviamente es correcta. ¿Está bien? Vamos a poner entonces, sí, ¿no? Se produce. En el segundo caso tenemos nosotros acá la bobina perpechada. El imán para nada se aleja ni se acerca, está en reposo el imán. Las líneas de inducción son incapaces de poder, en todo caso,
atravesar, en todo caso, atravesar a dicha espira. A pesar de que la espira gira con rapidez constante, las líneas no ingresan a ello, por lo cual el flujo no cambia, el flujo sería nulo simplemente. Entonces vemos que el flujo magnético no varía. Entonces, como no varía el flujo magnético, entonces simplemente no se produce inducción. Porque la inducción se produce solamente cuando el flujo cambia, nada más, déjame decir. Muy bien. Y vamos a ver el tercer caso cuando el imán está en Serapio Torres y este obviamente va a girar con rapidez angular constante. O sea, está girando sobre un eje perpendicular al anillo, pues, ¿no? ¿Qué va a suceder en ese caso, profesor? En ese caso, cuando la espira esté frente al imán, las líneas de inducción magnética van a ingresar sobre el anillo. Claro. De tal manera de que se va a generar un flujo magnético. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mientras que va girando la cantidad de líneas va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. De tal manera que cuando este de acá esté en forma transversal, o sea, cuando nos esté mirando de frente la argolla, ninguna línea va a poder ingresar. O sea, va a haber momentos en el cual el flujo es mayor que cero y también va a haber momentos en el cual aumenta y disminuye y también va a haber momentos en el cual sea cero. O sea, quiere decir que el flujo magnético sí cambia en este caso. Entonces, decimos acá el flujo magnético varía. Entonces, si varía el flujo magnético, eso quiere decir que sí se produce. Sí se produce inducción electromagnética. Muy bien. Entonces, en los cuales, ¿dónde se produce, profesor? Se produce en la primera y en la tercera. Decimos que sería 1 y 3. Claro que sí. En la 2 no se produce porque el flujo magnético no varía, no cambia, por eso. Continuamos con la resolución del presente examen de admisión. Veamos lo siguiente. Nos dice, si 37 grados es el ángulo crítico para la reflexión total de la luz de una interfaz líquido-aire, determina el ángulo que con respecto a la normal forma el rayo reflectado hacia el aire, cuando un rayo de luz que se propaga en el líquido hace un ángulo de incidencia de 24 grados en la interfaz. Considere el seno de 24 grados igual a 0,41. Perfecto. Vamos a ver entonces este problemita en el cual veamos dos casos, ¿no? Primero, cuando nos hablan acerca del ángulo crítico. Bueno, déjame refrescar un poco la memoria. Se llama ángulo crítico aquel ángulo, bueno, en el cual al refractar sobre una superficie, como en este caso, va a determinar un ángulo de refracción de 90 grados. O sea, mejor dicho, el rayo viaja en la misma superficie. ¿Te das cuenta? Así es. Correcto, caballero. Este ángulo sería 90 grados. Y obviamente el ángulo de acá es 37 grados. ¿Por qué, profesor? Porque eso es lo que te dice. Te dice que el ángulo crítico es 37 grados. Y este es el rayo incidente y este es el rayo refractado. Bueno, lo que yo no tengo es el índice de refracción. No tengo el índice de refracción. Bueno, este es el otro nombre. No tengo el índice de refracción del líquido, pues, ¿no? Al cual le voy a poner simplemente N1. Y acá el índice de refracción del aire sería igual a 1, ¿no? Porque eso ya se sabe. Entonces, para el aire, por si acaso, su índice de refracción, te vuelvo a recalcar, es igual a 1. Lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Snell. ¿Cuál es esa ley, profesor? La ley de Snell nos dice lo siguiente. Nos dice que el índice de refracción 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción 2
por el seno del ángulo refractado. Así es, eso es lo que se cumple, ¿no?, con la ley de Snell. El índice 1 no lo conozco, ese era el líquido. Por el seno de, en este caso 37, es 3/5. El índice de refracción 2 es del aire, vale 1. Por el seno del ángulo de refracción, que es 90 grados, el seno de 90 es 1. Vas a multiplicar y a dividir, N1 valdría 5 tercios. Claro que sí, profesor. Perfecto. Tenemos entonces el índice de refracción de líquido. Ahora veamos otro caso. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, hay otro caso que también se tiene que analizar. En este caso nos dice, determine el ángulo con respecto a la normal. Entonces acá tenemos el líquido y voy a trazar la normal. ¿Ya? Entonces digo, profesor, trazando la normal, te piden el ángulo con respecto a la normal, que se forma con el rayo refractado hacia el aire. Cuando el rayo de luz se propaga en el líquido hacia un ángulo de incidencia de 24 grados. O sea, quiere decir que el rayo va a incidir, ojo, va a incidir sobre quién, profesor, sobre la superficie, con un ángulo de incidencia que, según nos dice ahí, es de 24 grados. Voy a colocar aquí ese ángulo, es 24 grados. ¿Ya? Este es el rayo de incidencia. Y luego ese rayo se refracta, obviamente, se va a refractar, ahí está el rayo refractado, con un ángulo de refracción que no lo conocemos. Y esto es lo que te está pidiendo. Te pide calcular el ángulo de refracción θ. ¿Está bien? Entonces nos dice, determine el ángulo con respecto a la normal que forma el rayo refractado. O sea, este rayo refractado con respecto a la normal te está pidiendo este ángulo θ. Y aplicaremos lo mismo, pues la ley de Snell, tomando en cuenta que acá sus índices de refracción son N1 del líquido y N2 del aire igual a 1, porque es el mismo. Pero no es el mismo sistema con el cual se está trabajando. Diremos entonces, profesor, de acuerdo a la ley de Snell, N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo refractado. A ver, profe, N1 vale 5 tercios por el seno del ángulo. El seno del ángulo de incidencia es el seno de 24 grados. Y según dato del problema es 0,41. 0,41. Es igual a N2, que vale obviamente 1, por el seno del ángulo de refracción, que sería θ. Seno de θ. Bueno, 5 por 0,41 sería, ¿cuánto, profesor? Sería 2,05. Dividido entre 3 sale 0,68. O sea que el seno de θ es igual a 0,68. Mejor dicho, θ vendría a ser igual, función inversa, el arcoseno, que también se puede representar como sen menos 1, ¿no? Es el arcoseno de ¿quién, profesor? De 0,68. Así es. Señores y señores, déjenme decirles que esta es la RPT-A. Claro que sí. Fácil y sencillo como todo. La clave, la D de dedito. Muy bien. Así de fácil está esto acá. Claro que sí. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Dice, se tiene un espejo esférico cóncavo. Si la distancia P del objeto al espejo es mayor que la distancia F del foco al espejo, señale el gráfico correcto para construir la imagen Q del objeto. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo es que se podría construir la imagen Q del objeto a partir de lo que nos están dando. Pues, ¿no? Estamos hablando obviamente de un espejo esférico cóncavo, tal y como lo puedes ver, y para poder formar la imagen es recontra sencilla, déjame decirte, ¿eh? Para ello tienes que definir los siguientes elementos. En primer lugar, la distancia focal, o sea, el foco, obviamente. Tienes que definir el centro de curvatura, ¿no? O sea, el centro donde parte el radio de curvatura. Y bueno, ahí es donde nosotros vamos a entrar a tallar, porque yo quiero saber más o menos, ya que tengo en cuenta yo esta expresión, ¿no? Foco, tengo acá el centro de curvatura, vamos a poner un poquito más acá,
centro de curvatura por acá vamos a ponerlo, y yo quiero calcular dónde está su imagen. Entonces yo digo, profesor, este de acá es el objeto, este es el objeto P, el cual yo quiero saber cómo sería la imagen de este objeto respecto a ese espejo esférico, pues, ¿no? ¿Cuál sería la imagen? Ya, profe, como te vuelvo a recalcar, es recontra sencillo. Mira, lo que vas a hacer es, en primer lugar, a partir de la punta de la imagen, vas a hacer pasar una línea por el centro de curvatura, así de esa manera. Esa es la primera que vas a hacer. Lo segundo es trazar una línea que sea paralela a este eje perpendicular. Vas a trazar una línea, la que, como te vuelvo a recalcar, es paralela a este eje. Entonces, al ser paralela, va a chocar y el rebote va a pasar por el foco, por acá. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, este es el haz de luz que pasó y se fue por esta parte. En cambio, el otro fue directamente y pasó por el centro de curvatura. Este corte es muy importante. El cruce de los dos haces de luz, el que pasó directamente por el centro de curvatura y el que se fue al espejo y rebotó y pasó por el foco, ese punto es importante. ¿Por qué, profesor? Porque a partir de este eje y ese punto se determinará la imagen. O sea, la imagen Q estará acá. ¿Te das cuenta? Entonces, así es, pues, señoras y señores. Entonces, esta es la imagen P y esta es la imagen Q. Y así es como se ha trazado. Muy sencillo. ¿Te vuelvo a recalcar? Claro, te recalco de nuevo. Tiene que pasar por el centro de curvatura, la otra línea paralela al eje, choca, rebota y pasa por el foco. El corte de los dos determina la imagen, por supuesto. Profe, ¿cuál sería la respuesta entonces a nuestro problema? ¿Cuál se parece a ello? A ver, dime tú. Ah, claro, la C de ceviche. Por supuesto. Esa es la RPTA de nuestro problema. Muy bien, claro que sí. Con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Nos dice, calcula aproximadamente la frecuencia en Hertz de un fotón de luz amarilla que posee una energía de 2,5 electronvolt. Datos de la constante de Planck es 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo y un electronvolt es 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Muy bien. En primer lugar, lo que yo tengo acá es la energía del fotón. La energía del fotón, según lo que me dice, vale 2,5 electronvolt. 2,5 electronvolt. Eso de ahí yo lo voy a transformar a joules, ¿no? Porque la energía debería estar en joules. Entonces iremos, profesor, por le voy a multiplicar arriba y abajo, ¿ya? ¿Te parece? Un electronvolt abajo y arriba 1,6 por 10 a la menos 19 joules. ¿Ya? Profe, ¿de dónde sacó esto? Acá está, un electronvolt vale 1,6 por 10 a la menos 19 joules, tal como lo ves. Entonces inmediatamente se me va este con este, electronvolt arriba y abajo, y me va a quedar que la energía del fotón va a ser igual a 2,5 por 1,6, que sería 4 por 10 a la menos 19 joules. Perfecto. Perfecto. Pero de acuerdo, obviamente, a la cuantización de la energía, sabemos nosotros que la energía del fotón es igual a H, que es la constante de Planck, por la frecuencia de radiación, ¿no? Esto es lo que se cumple por si acaso. Perfecto, profesor. Entonces, la energía del fotón, según lo que estamos viendo, es 4 por 10 a la menos 19, igual a la constante de Planck, que vale 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo. Y eso por la frecuencia. Esto de acá pasa a dividir, entonces la frecuencia nos saldría la división de esta cantidad entre esta cantidad. ¿Cuánto sería, profesor? Bueno, eso te saldría 6, aproximadamente 6 por 10 a la 14 Hz. Claro que sí. Señoras y señores, déjenme decirles que esta es la famosísima RPTA. Obviamente hemos utilizado esta ecuación que era muy importante conocerla, ¿no? Obviamente. Claro que sí. La clave, obviamente, es la C de ceviche. Muy bien. Fácil y sencillo, como toditicas.
Claro que sí. Muy bien. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Se tiene un cierto material de función de trabajo 4,13 electronvolt. Calcular aproximadamente el potencial de frenado de los fotoelectrones emitidos en volt, cuando se hace incidir una radiación de 6,62 por 10 a la menos 8 metros de longitud de onda. Un electronvolt es 1,6 por 10 a la menos 19 joules. La constante de Planck vale 6,62 por 10 a la menos 34 joules segundo. Y la velocidad de la luz vale 3 por 10 a la octava metros por segundo. Perfecto. Entonces, tal y como estamos observando, esto de acá es lo que nosotros vamos a trabajar. Bueno, estamos hablando simplemente del efecto fotoeléctrico, en el cual se va a cumplir que la energía del fotón es aquella necesaria para producir una función trabajo, agregándole la energía cinética máxima. ¿Está bien? Vamos a ponerla así, Kmax, que es la energía cinética máxima. Entonces decimos, la energía del fotón es igual a esa de acá más la energía cinética máxima. Ya, profesor, la energía del fotón, ¿cómo se especificaría acá en este caso? ¿O cómo es que se va a calcular esto de acá? Bueno, es muy sencillo, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a trabajar con respecto a ello? La energía del fotón va a ser igual a la constante de Planck multiplicado por la frecuencia. Y eso va a ser igual a la función del trabajo más la energía cinética máxima, que es obviamente el producto de la carga elemental por la variación de la diferencia de potencial, ¿no? O sea, la caída de tensión o diferencia de potencial. Y eso es lo que nos piden, ¿no? Dice, calcular aproximadamente el potencial de frenado de los fotoelectrones emitidos. Bueno, profe, entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Bueno, recontra sencillo. Esto va a pasar a restar y esto va a pasar a dividir. Entonces, la variación de potencial va a ser igual a ¿quién, profesor? A H por F menos la función trabajo, y eso dividido entre la carga elemental. Bueno, eso es entonces lo que nosotros vamos a tener de acuerdo a lo que se está observando ahí, por si acaso. Claro que sí. Bueno, profe, entonces el potencial de frenado va a ser igual a la constante de Planck. ¿Cuánto sería, profesor? Vale 6,62 por 10 a la menos 34. Entonces ponemos acá 6,62 por 10 a la menos 34. Ya, eso multiplicado ¿por quién, profesor? Por la frecuencia, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el detalle? Que acá no me dan frecuencia, me dan solamente longitud de onda. Ah, ya. Tienes que recordar tú que la frecuencia es igual a ¿quién, profesor? Es igual a la velocidad de luz sobre la longitud de onda, ¿no? Así es como nosotros vamos a trabajar. Ah, ya. Entonces, en vez de ponerle frecuencia, le voy a poner la velocidad de la luz, que vale 3 por 10 a la octava, 3 por 10 a la octava, sobre la longitud de onda. ¿Y cuánto vale la longitud de onda? Ahí está, 6,62 por 10 a la menos 8. Bueno, eso lo voy a restar de la función trabajo, que vale 4,13 electronvolt. 4,13 electronvolt. Ya, pero recuerda que un electronvolt es 1,6 por 10 a la menos 19 joules. O sea, ¿cómo sería esto, profesor? Claro, sería multiplicándole abajo por un electronvolt y arriba por 1,6 por 10 a la menos 19. Claro, así es. Bueno, inmediatamente acá se me va el electronvolt con electronvolt. Y todo esto lo dividiré yo entre la carga del electrón. Bueno, la carga del electrón, obviamente, esta de acá, la que estás viendo, es menos 1,6 por 10 a la menos 19. Muy bien, así sería ese aspecto. Bueno, operando todo esto, vamos a tener nosotros un potencial de frenado, una diferencia de potencial de 14,64 volts. Ah, ese sería, ¿no? Bueno, lo que más se aproxima a nuestra respuesta.
a nuestra RPTA. ¿Cuál es, profesor? 14,57. Esa sería entonces la RPTA. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Muy bien. Así es simple. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. En la siguiente figura, la esfera de 600 newton se mantiene en reposo. Calcula en newton el valor de la suma de las magnitudes de la tensión de la cuerda más la reacción del plano inclinado. Muy bien, entonces en este caso nos están pidiendo calcular la suma, obviamente, de las magnitudes de los módulos de la tensión de la cuerda y la reacción en el plano inclinado de acuerdo a la figura que tú estás viendo ahí. Lo que tenemos que hacer acá es un diagrama de cuerpo libre del objeto. Acá tenemos entonces el objeto, por acá hay una tensión en la cuerda, obviamente, y por acá obviamente una reacción en el plano inclinado, ahí, el cual forma acá 30 grados y por acá formaría 60 grados. Esta es la superficie y esta es la otra, ¿no? Ya está, perfecto, profesor. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo? En primer lugar, como ya hemos dicho, la tensión de la cuerda que apunta hacia la misma dirección de la cuerpo, saliendo del cuerpo. Luego, la fuerza de la reacción normal que se dirige hacia el cuerpo en forma perpendicular. Perpendicular, esa es la reacción normal. Y por supuesto, lo que nunca debe faltar, que es el peso. La fuerza de gravedad. Y eso es lo que me dicen justo, ¿no? Que es 600 newton el peso. Ya, el peso vale 600 newton. Muy bien, profe. Lo que yo me doy cuenta es que la normal y el peso siempre van a formar el mismo ángulo del plano inclinado. O sea que este ángulo siempre va a ser 30 grados. ¿Ya? Y ahora la tensión con la vertical. Vamos a colocarlo ahí. ¿Qué ángulo forman, profesor? Bueno, este ángulo tendría que ser el complemento de 60, o sea, 30 grados. Y ahora sí ya puedo formar mi triangulito de fuerzas. ¿Cómo sería, profesor? Primero traigo por acá al peso, tal y como lo estás viendo. Claro que sí, ese peso que vale 600. Luego la normal, la puntita en la colita del peso, claro que sí, por acá más o menos. Ahí está. La normal. Y luego la puntita de la tensión en la colita de la normal. Claro que sí. Ahí está. Ahí estaría establecida la tensión. Obviamente el ángulo formado por la normal y la vertical es 30 grados. Y el ángulo formado por la tensión y la vertical también es 30 grados. Mira, profe, qué bonito. 30 grados y 30 grados, ¿no? Ya, profesor. Y bueno, acá sería 120 grados, por supuesto. Muy bien, entonces nos damos cuenta que la normal y la tensión tienen el mismo módulo. ¿Por qué, profe? Bueno, tienen el mismo módulo, ¿sabes por qué? Porque en todo caso se trata de un triángulo isósceles, pues no por eso. Ya. O sea, sería de esa manera entonces, claro que sí. Y tomando en cuenta de que existe un triángulo notable de esta forma, mira, te voy a mostrar este triángulo notable, en el cual el ángulo de acá es 120 grados y los ángulos de acá son 30 grados y 30 grados, se va a cumplir de que si esto vale X, y esto vale X, esto vale X raíz de 3. O sea, es una propiedad, pues, ¿no? Entonces quiere decir que 600 sería esto por la raíz de 3, o 600 sería esto por la raíz de 3. Claro, pues, porque esto es X raíz de 3, o sea, esto por la raíz de 3, o esto por la raíz de 3. O sea, quiere decir entonces que la normal multiplicado por raíz de 3 te da 600. Vas a dividir, la normal valdría entonces 600 sobre raíz de 3. Multiplicamos por raíz de 3 abajo y por raíz de 3 arriba. ¿De acuerdo? Entonces raíz de 3 por raíz de 3 es raíz por 9, o sea 3. Simplificas
tercia 1, tercia 200. O sea, quiere decir que la normal valdría, ¿cuánto valdría la normal, profesor? Valdría 200 raíz de 3. Pero como hace rato hemos dicho de que la normal y la tensión miden lo mismo porque están en un triángulo isósceles, entonces la tensión también valdría 200 raíz de 3. Muy bien. Y si yo sumo ambos módulos, sumo los módulos, ojo, no los vectores, ¿eh? Los módulos. Entonces diré yo que la normal más la tensión, ¿cuánto me daría? 400 raíz de 3. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. La clave, obviamente, es la A de animal. Muy bien. Así es esto de acá. Claro que sí.